Un saludo a todos aquellos que nos acompañan el día de hoy. Vamos a tratar el tema de diagnóstico de coronavirus. Mi nombre es Gabriel Padilla Vega, soy residente de primer año de Medicina Interna de la Universidad Libre Seccional Barranquilla y vamos a desarrollar esta temática en este día. La agenda propuesta para el día de hoy consta de una introducción. Vamos a ver tres aspectos del diagnóstico: el diagnóstico clínico, molecular y radiológico. Y por último vamos a ver las definiciones de caso y las conclusiones. La pregunta ¿por qué sería relevante conocer el diagnóstico del coronavirus? Podemos responderla con una sola palabra, y esa sería pandemia. Coronavirus Disease 2019 es el nombre que se ha determinado para la enfermedad. SARS-CoV-2 es el agente etiológico y vemos que todo esto inició a finales del año pasado en la ciudad de Wuhan, China, y ya para la fecha del 11 de marzo del 2019 la OMS declara este tipo de infección como una pandemia, y ahí la importancia de que conozcamos el diagnóstico de esta. Respecto al diagnóstico clínico, los síntomas de la enfermedad puede presentarse un 81% como una enfermedad leve o no complicada, y aquí también tenemos que incluir aquellos casos asintomáticos. Un 14% de los pacientes requerirán oxigenoterapia y un 5% van a necesitar tratamiento en unidad de cuidados intensivos. Para desarrollar los síntomas y los signos de la enfermedad, vamos a hacer referencia principalmente a 4 estudios. Este que vemos aquí habla acerca de las características clínicas de los primeros 41 pacientes que tuvieron un diagnóstico positivo a través de la PCR. Vemos que este estudio incluyó pacientes del 16 de diciembre al 2 de enero y fue publicado el 24 de enero. Otro de los que vamos a hacer mención es un artículo publicado en la revista JAMA, que ya tenía una población algo mayor de 138 pacientes hospitalizados con diagnóstico de neumonía, que también tenían positividad a través de las pruebas moleculares. Otro de los artículos en mención es aquel que habla de las características clínicas de esta enfermedad. En el 2019 fue publicado en la revista New England Journal. ¿Y por qué lo incluimos? Porque es uno de los que tiene la mayor población. Es uno de los que tiene la mayor población hasta el momento incluidos con los pacientes. Se realizó apoyado por el Instituto Nacional de China, incluyó 552 hospitales y fue publicado para la fecha de 28 de febrero. Y por último, este artículo, que es de los más recientes, en el que vemos las características clínicas de 13 pacientes que fallecieron por coronavirus. Estuvieron en este famoso hospital que se construyó en tiempo récord. Vemos cada uno de ellos, tiene su importancia de por qué los vamos a mencionar. En esta tabla que observamos aquí, vemos a manera de resumen, y podemos observar cómo la edad promedio siempre afecta a una población que se encuentra en su edad laboral o ya cercano a la definición de tercera edad, que es mayor, de adulto mayor, que es mayor o igual a 65 años. Vemos entre los 49 y 47 y 62 años fue la edad promedio, y principalmente afectó a personas del género masculino, y en el caso de que presentaban comorbilidades, las dos principales son la hipertensión arterial y la diabetes. En esta tabla podemos ver los síntomas de la enfermedad, como la congestión conjuntival, la congestión nasal, cefalea, tos, dolor de garganta. Y hasta este punto podemos ver que son síntomas que podemos encontrar en un resfriado común. Ninguno de ellos nos permite diferenciar o discriminar entre una u otra enfermedad. Otros síntomas como la hemoptisis y la producción de esputo ya se presentaron en menor porcentajes, y las náuseas y los vómitos y la diarrea están presentes en unos porcentajes muy bajos, pero no debemos excluirlos, ya que pueden cursar también en el espectro de la enfermedad por coronavirus. En esta tabla encontramos como signo más frecuente la fiebre. En todos los estudios siempre estuvo entre el 88 y el 98% de todos los pacientes, y los 3 síntomas más frecuentes que se encontró en la enfermedad fue la tos, la fatiga y, en tercer lugar, la disnea. Respecto a la fiebre, hay algo que debemos anotar, y es que al ingreso en el estudio, que incluyó 1099 pacientes, los pacientes
un 43.8% ingresaban a febril, es decir, que no la presentaban en su ingreso, pero durante su hospitalización hasta un 88.7% la desarrolló. Respecto a la disnea, es un síntoma que tenemos que darle importancia. En el estudio que caracterizó los primeros 41 pacientes, esta estaba en un 92% en aquellos que ingresaban en unidad de cuidados intensivos. También encontramos datos en el artículo publicado en JAMA en el que los que ingresaban a UCI tenían disnea en un 63.3% y dentro de los más recientes, aquellos que fallecieron, esa población, tenían el síntoma de disnea en un 62%. Por eso debemos darle importancia a este síntoma. Dentro de las complicaciones, los pacientes pueden desarrollar el síndrome de dificultad respiratoria aguda y el promedio de tiempo en días en los que desarrollaban los pacientes esta complicación fue establecido aproximadamente a los 8 días. Respecto a los hallazgos paraclínicos, podemos encontrar cómo la mayoría de la población siempre tuvo un recuento leucocitario normal, no cumplía la definición de leucopenia, pero sin embargo, sí eran pacientes que en su mayoría el promedio presentaba linfopenia y el valor promedio estuvo estandarizado entre los 800 y las 1000 células. Otro hallazgo paraclínico importante es la elevación de la proteína C reactiva que fue también evidenciado en estos dos estudios. En esta tabla podemos observar las complicaciones de la enfermedad. Vemos el shock, la lesión cardíaca aguda, arritmias, el SDRA y la lesión renal aguda, cómo se presentaron en los pacientes en unidades de cuidados intensivos. Y la complicación más frecuente fue el SDRA con un 61%. Sin embargo, debemos notar que aquellas complicaciones cardiovasculares también tienen un porcentaje importante dentro de las complicaciones, porque tenemos que recordar que la enzima convertidora de angiotensina 2 también se expresa en el miocardio. Y de hecho, 5 de los pacientes, de los primeros 41 pacientes diagnosticados positivos, presentaron elevación de las troponinas. Eso quiere decir que muchos de los que consultaron inicialmente lo hicieron por síntomas cardiovasculares como palpitaciones y dolor torácico. Por tanto, no debemos obviar esta forma de presentación que se puede dar en los pacientes. No quiere decir que todo dolor torácico va a ser por coronavirus, pero debemos tenerlo siempre en consideración. Respecto a los síndromes clínicos, es decir, la forma en que se nos va a presentar esta enfermedad por coronavirus, tenemos una enfermedad leve o no complicada, pero también se nos pueden presentar pacientes en forma de neumonía, una neumonía severa, aquellos que desarrollarán la complicación más frecuente que es el SDRA, pero el paciente también puede ingresar a nuestros servicios en sepsis o shock séptico. Respecto a la neumonía, algo muy importante es que para diferenciarlo entre leve y grave, usualmente tenemos los criterios de severidad ATS-ITSA para categorizarlo y diferenciarlo. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud solamente con la falla de un órgano permite clasificar a estos pacientes en el contexto del COVID como una neumonía severa, aquellos que estén desaturados o que tengan una frecuencia respiratoria mayor o igual a 30 respiraciones por minuto. Una salvedad es que la OMS fija este valor de la saturación menor del 94%, sin embargo el consenso colombiano lo establece en menor del 90% de la saturación. ¿Cuáles son los factores de riesgo para que un paciente desarrolle SDRA? En este estudio, en JAMA, se evaluaron 201 pacientes con la intención de caracterizar cuáles son esos factores de riesgo presentes. Vemos cómo en este estudio el 84 pacientes que correspondían al 41% desarrollaron SDRA y con el desenlace fatal de muerte correspondió a un 21.9% de los pacientes. Todos aquellos que fallecieron tuvieron la complicación de SDRA, pero también estuvieron tratados con ventilación mecánica.
En esta tabla, a través de la regresión bivariada de Koch, se establecen aquellos factores de riesgo para desarrollar la complicación y encontramos que la edad mayor o igual a 65 años aumenta el riesgo en 3.26% en el caso del SDRA y en el caso de la muerte, y también aumenta el riesgo de muerte con una P estadísticamente significativa. Las comorbilidades como hipertensión y diabetes representaron un factor de riesgo para desarrollar SDRA, pero no para representativo para la muerte. Al igual que vemos la neutrofilia, y otros de los hallazgos tenemos la interleuquina 6, la cual es un factor para mortalidad, pero no un factor de riesgo para la complicación, al igual que la elevación de la ferritina, el tiempo de protrombina y la elevación del dímero D y la LDH. Entonces, con base en este estudio, aquí tenemos, observamos los factores de riesgo para el síndrome de dificultad respiratoria. Tenemos una edad mayor o igual a 65 años, la fiebre alta, cuantificada mayor o igual a 39 grados, dentro de las comorbilidades, la hipertensión y la diabetes, neutrofilia, linfocitopenia, elevación de la LDH, PCR de alta sensibilidad elevada, al igual que la ferritina sérica, el tiempo de protrombina y la elevación del dímero D. Pero como observamos en la imagen, aquellos factores que están en rojo fueron los que tuvieron una P significativa para, además de factor de riesgo para SDRA, también fue un factor de riesgo para mortalidad. Otra forma de la presentación de la que estamos hablando es la presentación del SDRA, y la definición que nos propone la OMS realmente no varía de las definidas anteriormente en la definición de Berlín y la modificación de Kigali. Entonces tenemos la aparición dentro de un plazo menor de 7 días con la sintomatología o el empeoramiento de estos síntomas respiratorios que en las imágenes de tórax o tomografías, la presencia de opacidades bilaterales que no están explicadas por sobrecarga de volumen, una imagen nodular o una atelectasia. Pero tenemos que descartar que no sea el origen de estos infiltrados una sobrecarga de volumen secundaria a una falla cardíaca, y para esto debemos tener objetivamente un ecocardiograma que así nos los documente. Respecto a la oxigenación, con el uso de la PAFI podemos clasificarlo en leve, moderado y severo. Leve, aquel que está entre 200 y 300 milímetros de mercurio, moderados entre 100 y 200, y severo, aquel con una PAFI menor de 100. En caso de que no tengamos la PAFI, podemos usar en su defecto la SAFI, y el criterio en este caso sería menor o igual a 315 milímetros de mercurio. Entonces la definición conocida hasta el momento no cambia, solo que nuestro agente etiológico en este caso es el SARS-CoV-2. Igual, el paciente también puede presentarse como un paciente con sepsis o shock séptico, y la definición sigue siendo la misma establecida en el consenso de sepsis 3. Entonces, en urgencias podemos identificarlo a través de un QuickSOFA mayor o igual a 2. Las variables son las mismas. También un SOFA mayor o igual a 2 ya nos haría el diagnóstico de sepsis, y ese subgrupo de la sepsis que tiene mayor mortalidad, que hace referencia al shock séptico, pues son aquellos que, a pesar de una resucitación con cristaloides, requieren el uso de vasopresores para mantener una presión arterial media mayor o igual a 65 milímetros de mercurio, esto sumado a la presencia de una hiperlactatemia. Los aspectos del diagnóstico molecular que vamos a evaluar, en primer lugar, vamos a hacer referencia a en qué muestras biológicas podemos encontrar el coronavirus. Este estudio se realizó con 1070 muestras de 205 pacientes con COVID-19, y se encontró que en aquellas muestras que provienen de un lavado broncoalveolar, se encontró una tasa de positividad del 93%. En el caso del esputo, un 72%, y el hisopado o el aspirado nasal en un 63%. Otro de los muestras biológicas en las que se identificó el virus fue en las heces
hasta un 29% y en sangre. Eso confirma la transmisión fecal oral de esta enfermedad. Algo importante es que en orina no se encontró la presencia de SARS-CoV-2. Entonces vemos cómo, aunque el esputo y la muestra de lavado broncoalveolar tienen mayor sensibilidad para detectarlo, pues en estos momentos, para efectos prácticos de control y evitar la diseminación del virus, se recomienda el hisopado nasofaríngeo. Otra herramienta que podemos usar en la parte molecular para el diagnóstico son las pruebas rápidas de detección para anticuerpos tipo inmunoglobulina G e inmunoglobulina M. Ellas tenemos que hacer la salvedad que no nos van a realizar el diagnóstico ni lo confirman, pero nos pueden sugerir una posible infección que sea reciente o que esté en curso. Mecanismo para hacer la prueba rápida puede realizarse con una muestra en suero o plasma y pues aquí observamos en la imagen cómo se usa una solución tampón y la muestra del paciente y esta debe interpretarse luego de 10 minutos. Vemos en el caso de las muestras positivas cómo tiene que marcar la banda de control y respectivamente la inmunoglobulina que se detecte en el paciente. Esta es una prueba cualitativa, nos dice positivo o negativo, o en el caso de que por algún factor externo no se realizó de forma adecuada, pues una prueba inválida. Hay que resaltar que después de los 20 minutos no se sugiere interpretar este tipo de pruebas. En esta tabla que observamos podemos ver la sensibilidad y la especificidad que tienen las pruebas rápidas. En el caso de la inmunoglobulina G, un 97.4% en sensibilidad y especificidad del 99.3% y para la IgM un 86.8% en la sensibilidad y un 98.6% en la especificidad. Entonces vemos que aunque no son el diagnóstico definitivo, sí nos ayudan a discriminar los pacientes y son pruebas que tienen una alta sensibilidad y una alta especificidad. Como vemos en la gráfica, una de las limitantes es que inician a detectarse a partir del 7º día, en el caso de la línea verde que corresponde a la inmunoglobulina M, y la inmunoglobulina G inicia a detectarse en suero a partir de el día 14. La explicación de esto debemos recordar que como ser una respuesta inmunológica humoral primaria, la fase de latencia que se presenta para la producción de anticuerpos se demora hasta el día 7. Las pruebas rápidas no tienen reacciones cruzadas con la influenza A, B, el virus respiratorio sincitial, adenovirus, hepatitis B, hepatitis C, VIH y sífilis. Así que podemos estar confiados de que no son reacciones cruzadas con otro tipo de virus. Otra de las pruebas que podemos usar es la PCR, la reacción en cadena de la polimerasa por transcriptasa reversa, que lo que va a identificar en estas muestras son los genes asociados. En el caso de la PCR va a detectar los genes de la proteína N y de la proteína E y el gen del RNA derivado de la ARN polimerasa. Se considera que la reacción en cadena de la polimerasa es la prueba gold estándar para el diagnóstico y vemos cómo los resultados pueden ser de entre positivos, presuntivamente positivos, negativos o inválidos dependiendo de este perfil que nos muestra que podemos observar en esta tabla. Algo que debemos tener en cuenta y es que pese a ser el gold estándar para el diagnóstico de coronavirus, hasta el momento es una prueba que tiene una muy baja sensibilidad, que está aproximadamente entre el 60 y 71%. Entonces, tenemos que hablar de las limitaciones de la PCR y es que aquellas muestras que no se han tomado por un hisopado nasofaríngeo nos pueden dar resultados inexactos y podemos tener falsos negativos relacionados con factores externos, bien sean en la toma de la muestra, el transporte, almacenamiento y todos ellos. En caso de que tengamos un microorganismo diferente, él no nos va a discriminar y muy importante es que
la PCR por transcriptasa reversa no es una prueba de tamizaje. Las recomendaciones que nos realiza el consenso colombiano acerca de esta prueba es que se recomienda la realización de la PCR por transcriptasa reversa para hacer el diagnóstico en aquellos pacientes con personas sintomáticas y en aquellos que tengan un resultado negativo, pero que persista dentro del clínico la sospecha de que sea infección por coronavirus. Esta se puede repetir a las 48 horas para confirmar la presencia o no de este. ¿Qué herramientas podemos usar dentro de la imagenología que nos ayuden en el diagnóstico de coronavirus? Vamos a citar este artículo publicado en la revista Radiology, que incluye 1.014 casos, y el propósito de este artículo era comparar la efectividad que tenía la tomografía de tórax contra la PCR por transcriptasa reversa. Se incluyeron 1.049 pacientes por criterios de exclusión, 35, valga la redundancia, fueron excluidos, y en los resultados que se encontró que la tasa de positividad para la PCR fue de un 59%, solamente 601 casos de 2014, y la tomografía tuvo una tasa de positividad mayor, estimada en el 88% para los pacientes. Aquellos pacientes que tuvieron una PCR negativa, un 75% de ellos se encontró hallazgo positivo en la tomografía computada. Eso quiere decir que con base a los datos de este estudio, aquellos pacientes que se le escaparon a la PCR, un 75% fueron recaptados por la tomografía. Y aunque es un porcentaje bajo, un 3.49% de los pacientes tuvieron una PCR positiva y una tomografía normal. Eso quiere decir que nuestro paciente puede tener la infección y cursar sin alteraciones imagenológicas. ¿Y qué encontraron ellos? En un 46%, el hallazgo más frecuente fue la opacidad en vidrio esmerilado. Las consolidaciones también se encontraron en un 50%, pero algo muy importante es que la distribución de estos hallazgos son bilaterales, y esto se encontró hasta en un 90% de los pacientes. Entonces, como conclusiones de este estudio, la tomografía en comparación con la PCR tuvo una sensibilidad del 97%, una especificidad del 25% y una precisión diagnóstica del 68%. En este estudio ellos concluyen que la tomografía tiene una alta sensibilidad y se puede considerar para la detección, pero las desventajas de este estudio es que con base en una PCR con una tasa baja de positividad, estos resultados de la tomografía en cuestión de la sensibilidad puede estar sobreestimado y la especificidad subestimada. Debemos tener eso en cuenta al momento de evaluar la tomografía. Pero ¿qué recomendaciones nos hace la Asociación Colombiana de Radiología? Ellos manifiestan en su documento que las imágenes diagnósticas no desempeñan un papel de primera línea en el diagnóstico de infección por coronavirus. Y en aquellos pacientes, el estudio inicial que se debe realizar es una tomografía, una radiografía de tórax portátil. Pero entonces nos surge la pregunta, nosotros como médicos, ¿cuándo vamos a solicitar la tomografía? Y vamos a solicitarla en aquellos pacientes con sospecha clínica de neumonía y alguno de los siguientes. Por ejemplo, yo tengo la sospecha, pero la radiografía está normal, entonces tengo una indicación para progresar al estudio tomográfico. O aunque tenga la sospecha, si encuentro una alteración radiológica inespecífica, también tengo criterios para solicitar un estudio tomográfico, o si yo sospecho alguna etiología diferente que requiera la realización de este estudio. En esta tabla observamos unos patrones haciendo referencia a los hallazgos imagenológicos que fueron ideados por la Sociedad Británica de Imagen Torácica. Entonces tenemos 4 patrones: el patrón clásico de COVID, el patrón probable, un patrón indeterminado y un patrón que no corresponde a coronavirus. Entonces,
El patrón clásico de la enfermedad, ¿a qué hace referencia? A aquellos hallazgos de opacidades en vidrio esmerilado en la tomografía, pero que deben tener unas características, y es que sean múltiples, que sean bilaterales, que tengan una distribución periférica y que predominen en los lóbulos inferiores. Ya teniendo estos hallazgos, hablamos de un patrón clásico de coronavirus. Sin embargo, esto puede ir acompañado o no del patrón de empedrado, de broncograma aéreo o el signo del halo reverso. En el caso del patrón probable de COVID, son aquellas consolidaciones periféricas o peribroncovasculares que predominan en los lóbulos inferiores, o aquella opacidad en vidrio esmerilado que tiene una extensión y distribución limitada. Un patrón indeterminado de COVID es aquel que no cumple ninguno de los dos criterios anteriores, de los dos patrones anteriores, y que puede estar manifestado en nuestros pacientes, pero en un contexto clínico netamente diferente. Y en definitiva, aquellos patrones que no corresponden a infección por coronavirus es un patrón de neumonía lobar, las cavitaciones, el patrón de arbor-engemación, las adenopatías, el derrame pleural tampoco hace parte de un patrón clásico imagenológico para COVID, o el patrón de fibrosis pulmonar. Entonces, ¿para qué nos sirve estos patrones radiológicos? Nos sirven porque el patrón clásico nos habla de un 100% de confianza en la sospecha de la infección. El patrón probable nos establece una confianza diagnóstica entre un 71 y un 99%, y el patrón indeterminado menor del 70%. En su defecto, el patrón que no corresponde a COVID nos da un 70% de confianza, pero para pensar en una enfermedad diferente. Vemos aquí en la imagen el patrón de empedrado. Entonces, el patrón de vidrio esmerilado hace referencia a aquellas áreas dispersas de atenuación alveolar. Aquí vemos en el puntero cómo las observamos. ¿Y qué es el patrón de empedrado? Es ese patrón de vidrio esmerilado al que le sumamos engrosamiento de los septos o tabiques interlobulares. A eso hacemos referencia cuando hablamos del patrón de empedrado, que puede estar presente o no en el patrón sugestivo de COVID. Aquí también tenemos el signo del halo reverso y los infiltrados perilobulares. Todo lo anterior tiene una utilidad, y es que nos sirve para hablar de las definiciones de caso. Pero para hablar de las definiciones de caso, lo primero que tenemos que tener en mente es un contacto estrecho. El consenso colombiano hace referencia a que un contacto estrecho es aquella persona que se encuentra a menos de 2 metros con un caso confirmado y que establece un tiempo de interacción entre ambos que debe ser mayor o igual de 15 minutos. Una persona que tenga contacto directo sin protección con las secreciones infecciosas de un caso de SARS-CoV-2 también cumple esta definición de contacto estrecho. Vemos también una persona que viaje en cualquier tipo de transporte y se siente a distancia de 2 asientos o menos en cualquier dirección del caso de SARS-CoV-2 también cuenta como un contacto estrecho en la definición. Y entonces, ¿de qué forma podemos categorizar a nuestros pacientes? Podemos categorizarlo como un caso sospechoso de COVID, un caso probable y un caso confirmado. En el caso de sospechoso de COVID, lo primero que debemos preguntarnos es si el paciente es sintomático o no, porque aquel paciente que no tiene síntomas puede ser considerado un caso sospechoso si ha tenido un contacto estrecho con un caso confirmado en los últimos 14 días. En aquellos pacientes que presenten síntomas síntomas respiratorios, que pueden ser 2 o más de los siguientes, como tos, dificultad respiratoria, dinofagia, fatiga, dinamia, con presencia o no de fiebre mayor o igual a 38 grados. Esto es importante, ¿por qué? Porque en el consenso colombiano se excluye la fiebre como un criterio necesario. La OMS todavía incluye en su definición fiebre y
pero en el consenso colombiano la fiebre puede estar o no presente. Recordemos que en el estudio de los 1099 pacientes, al ingreso menos de la mitad presentaba la fiebre, por lo cual consideramos que es acertada esta decisión de no dejarlo como un criterio necesario. Entonces, tenemos a nuestro paciente con los síntomas más algunos de los siguientes criterios: que tenga contacto con alguna persona que tenga una sospecha o una confirmación de SARS-CoV-2 o que resida o haya viajado a una de las áreas que tienen casos terciarios por coronavirus durante los últimos 14 días. También podemos considerar un caso sospechoso aquel que tiene síntomas y imágenes pulmonares con vidrio esmerilado. Entonces ahí ponemos en utilidad lo de la definición del patrón clásico de COVID. Y en tercer lugar, si al 8º día el paciente con una sospecha clínica y con los síntomas persisten o estos síntomas se deterioran. Recordemos que en uno de los estudios se estimó que el promedio de días en que se desarrollaba el SDRA eran 8 días, entonces también es acertado considerar, según nuestro consenso, que al 8º día, si no mejora, debe ser considerado un caso sospechoso. El 21 de marzo del presente año, la Organización Mundial de la Salud actualizó sus definiciones de casos y en el literal C ellos hacen referencia a que un paciente que tenga una enfermedad respiratoria aguda grave y que requiera hospitalización puede ser considerado un caso sospechoso, inclusive en ausencia de un diagnóstico alternativo que explique completamente la presentación clínica. ¿Eso qué quiere decir? Pongamos el ejemplo que tengamos un paciente en falla respiratoria y aunque él no cumpla ese nexo epidemiológico con los 14 días o los contactos, si yo no encuentro una explicación alternativa al por qué el paciente tiene estas condiciones clínicas, yo puedo considerarlo un caso sospechoso. Eso quiere decir que obviando el nexo epidemiológico ya de pronto se contempla que en muchos de los países puede haber circulación autóctona del virus. Entonces es muy importante tener en mente este literal de la OMS. ¿Cuál es el caso probable de coronavirus? Es aquel paciente sospechoso o que está asintomático que tiene una prueba rápida positiva o una PCR que no es concluyente, y la OMS agrega que en aquellos pacientes que por alguno u otro motivo no se pudo realizar la PCR, la prueba molecular, son considerados como un caso probable. Bueno, dentro de la definición de caso, tenemos por caso confirmado aquel paciente que tiene un resultado positivo en las pruebas moleculares o genómicas. Y esta es la única forma de tener un 100% de certeza en este diagnóstico, ya que todo lo anterior siempre nos llevará al paciente a un caso probable. Respecto a los criterios de hospitalización, el consenso colombiano nos recomienda que aquellos pacientes que se presenten con una enfermedad moderada o grave, es decir, un paciente que ingresó con sepsis o en shock séptico, o aquel paciente con falla respiratoria, obviamente requiere su internación, pero también aquellos pacientes que a su ingreso presenten anormalidades hematológicas como linfocitopenia, trombocitopenia o leucocitosis en un paciente con la sospecha de SARS-CoV-2 y factores de riesgo, podemos tenerlos como criterios suficientes para indicar la hospitalización de estos pacientes. También aquel paciente que de su ingreso tenga anormalidad en las pruebas de función renal, también se pueden definir para la respectiva hospitalización. Por último, en las conclusiones, como profesionales de la salud nos enfrentamos a uno de los mayores desafíos de los últimos años, y esta es la pandemia del SARS-CoV-2. Nuestro mayor reto como médicos es diagnosticarla de forma correcta, y el mayor reto de la humanidad es superarla. Eso ha sido lo que he presentado para el día de hoy.
Muchas gracias a todos por su atención. Bueno, Gabriel, muchas gracias por tu presentación. Excelente, completa, concreta, tomando evidencia. ¿Qué documentaste o qué leíste respecto a la realización de lo que es el LDH, el hemograma y la radiografía de tórax en aquellos pacientes que te llegan al servicio de urgencias y que no presentan alteración de los signos vitales? O sea, ¿cómo utilizar esa herramienta? Sí, pues el hemograma, la radiografía y la LDH nos sirve para decidir si es un paciente que requiere hospitalización. En ese punto, pues lo que buscamos es saber dónde ubicar a este paciente, porque no tiene alteración de sus signos vitales, de pronto no cumple ya una gravedad con la que obviamente debamos ingresarlo, pero tenemos que estratificarlo por sus factores de riesgo. La utilidad de la LDH y el hemograma, pues como lo vimos en los estudios en los que ellos definen los factores de riesgo para SDRA, allí estaban. Dentro de ellos la leucocitosis es uno de ellos, la linfopenia y la elevación de la LDH. Entonces son factores de riesgo que están asociados a severidad en estos pacientes. ¿El valor numérico de la LDH exactamente? Ahora se me escapa el número, eso estaba ahí en la... Más de 350. Sí, se me olvidó agregarlo, de pronto me faltó, pero elevación de este parámetro, sí señora. Sí, exacto, porque tú de verdad definiste, como te dije desde el inicio, muy bien toda la caracterización de cómo ir manejando los paraclínicos, pero es importante en ese grupo, ¿verdad?, donde hay síntomas leves, que tienen factores de riesgo, por lo menos tener como parámetro inicial la realización de estos 3 exámenes, ¿verdad? No necesariamente toda la batería, porque la idea no es congestionar los servicios, ¿sí? Y poder definir ya de acuerdo a cómo estén, si tú amplías los recursos paraclínicos que vas a utilizar, sobre todo en estos tiempos donde pues estamos tratando de guardar los recursos, ¿verdad? Entonces es muy importante eso. Por supuesto que hay que individualizar casos. Ayer con un grupo de compañeros médicos también hablábamos sobre ese tema y decíamos, revisando esta temática, ok, pero si tiene factores de riesgo, obviamente, y es un paciente con un compromiso renal o hepático, pues uno amplía los estudios a función renal, a transaminasas, uno individualiza, ¿verdad? Cayendo en cuenta en que estos algoritmos pues nos sirven como para una definición general, pero siempre hay que tener en cuenta pues cada paciente que es un caso particular. Simplemente quería pues adicionar eso porque de verdad la charla magnífica. Excelente, te felicito. Gracias, doctor. Gabriel, Sí, aprovechando, y yo creo que esto es un tema para discusión de todos los panelistas, es, si ustedes observan, operativamente, a medida que se han ido redefiniendo los casos, puede que esto haya servido como herramienta para dirigir los triage y el filtro en los servicios de urgencia. Sin embargo, también operativamente ha sido una dificultad para todos aquellos que están expuestos todos los días a este tipo de pacientes. Y lastimosamente esto también ha generado dificultades en la detección de los mismos. Desde el punto de vista del examen físico o de los signos vitales que tú muy bien mencionaste, ¿cómo crees que podríamos incrementar la precisión en el examen físico para llegar más rápido al diagnóstico de neumonía? En este caso, teniendo en cuenta que no estamos hablando de una neumonía bacteriana, sino una neumonía viral. ¿Qué crees que herramientas podríamos utilizar desde el examen físico para mejorar la precisión a la hora de hacer al menos la definición operativa de los casos? Bueno, algo que a mí me llamó la atención es que tanto la OMS habla de que para clasificar a un paciente como neumonía severa, pues ellos establecen aquel que tiene desaturación 93 o menor o que tiene una frecuencia respiratoria de 30. Eso quiere decir que al examen físico, sin necesidad de ningún paraclínico, solamente con estos dos, obviamente en un contexto en que yo esté sospechando la infección por coronavirus, no serían todos los criterios clásicos que nosotros conocemos para ATS-ITSA, para categorizarlo como grave, sino que en este escenario de pandemia, de pronto para hacer más sencilla las clasificaciones y poder detectarlo mejor, principalmente con estos dos parámetros, que tenga una frecuencia respiratoria mayor de 30 y una desaturación. Ahora, el consenso colombiano
baja un poco más esa cifra de la saturación de oxígeno y tiene que ser menor de 90. Eso pues como hallazgo clínico, porque en el caso de como es una neumonía viral, no vamos a encontrar usualmente aquellos signos clásicos que me sugieren semiológicamente una condensación pulmonar. Pueden estar presentes o no. Perfecto, muy bien esa apreciación, porque buscaste las dos variables en las que yo he estado trabajando para hacer un documento sobre la redefinición de casos. Esto es importante porque principalmente, uno, es probable, y Camilo está aquí, probable no, yo creo que ya existe, ya tenemos circulación local del virus, y esos son datos que incluso el doctor Rosselli ha venido manifestando. Y eso hace ahí, que... ¿Sí? Disculpa, precisamente de lo que tú estás diciendo ahorita ya a través de televisión, pues el Canal Nacional de Noticias ya se manifestó ayer que aproximadamente más del 10% de los casos no tenía ninguna relación de conexión, o sea que ya está declarado como circulante. Exacto, entonces ya tenemos circulación local del virus. Eso hace que las redefiniciones de casos o que los casos tengan que ser redefinidos. Es decir, ya no es tan válido el tema de que si tuvo contacto estrecho o con alguien que viene por fuera del país, se vuelve un caso sospechoso, sino que probablemente ya entre nosotros vamos a ser infectantes, ¿no? Con contagio. Eso porque es importante, porque se nos puede escapar una gran cantidad de pacientes que en casa, durante la evolución de su enfermedad, puede desarrollar una patología grave. Ahí tú muy bien colocas con respecto al caso 1. Mi punto de vista está con respecto al caso 2. Por ejemplo, en caso 2, que es el que define incluso el Instituto Nacional de Salud y también el MinSalud, ellos mencionan que el caso 2 debería cumplir con lo siguiente. Voy a permitirlo leer. Y aquí quiero que hagamos una pauta. Dice caso 2, persona con cuadro de insuficiencia respiratoria aguda leve o moderada, que no requiere hospitalización, más uno de los siguientes. Historial de viaje en los últimos 14 días, trabajador de la salud que haya tenido contacto estrecho con COVID-19, antecedente de contacto estrecho en los últimos 14 días y que cumpla con uno de los siguientes: fiebre cuantificada mayor a 38, tos, dificultad respiratoria, odinofagia, fatiga o adinamia. Entonces, ya la primera situación es que probablemente con circulación local del virus no es tan explícito que se deba colocar de que el paciente haya tenido contacto estrecho con alguien que venga, que esté por fuera del país, o que haya tenido contacto estrecho con un COVID-19 cuando ya tenemos circulación local. Pero mi pregunta iría, ¿tú crees que para el médico general, el de cuidados primarios, es fácil discriminar qué es dificultad respiratoria o qué es ir a leve a moderada? ¿Hay alguna definición para ello? Precisamente lo que tú me estabas comentando, ¿cómo hace el médico que está en consulta externa o en el servicio de urgencia para decir que el caso 2 se va para la casa y no requiere hospitalización con el término dificultad respiratoria? ¿Cómo crearías que podríamos precisar eso? Bueno, pues nosotros manejamos realmente como una infección respiratoria aguda grave aquella que tiene un deterioro clínico inusual, y pues objetivamente nosotros evidenciamos la falla respiratoria. Podemos tener parámetros clínicos y parámetros ya objetivados como... Sí, ahí es fácil, o sea, ahí es fácil que nosotros sabemos cuál es, desde el punto de vista tanto gasométrico como clínico, cuando hablamos de insuficiencia respiratoria grave, que es lo que ellos mencionan. Pero ¿cómo alguien que lee del público en general, un médico general o incluso un médico de cuidado primario, puede discriminar insuficiencia respiratoria aguda, leve o moderada, o dificultad respiratoria? ¿Qué crees? ¿Qué tan preciso es ese término? Esto es una discusión, esto no es algo, esto es algo en lo que yo he estado pensando y en que quiero usar el examen físico. Por eso tu respuesta fue muy válida. ¿Cómo hacer que nuestro examen físico, basado en nuestra hipótesis, es decir, en la sospecha de COVID-19, sea más precisa y podamos redefinir los casos con un examen físico basado en la hipótesis? En este caso, una neumonía por COVID-19. Alguien, no sé, es una discusión abierta. Yo tengo algunas propuestas, incluso me gustaría que trabajáramos en ese documento, estoy trabajando en él, pero el que quiera puede también hacer su propuesta.
la frecuencia respiratoria, la saturación, la presencia de tirajes universales, signos indirectos como uso de músculos accesorios. Sí, claro. Como te digo, Gabriel, esa es la parte ya definida, insuficiencia respiratoria aguda grave. Tú mencionaste 2 puntos, frecuencia respiratoria y saturación. ¿De qué manera podríamos ser más precisos para que el caso 2 pueda el médico de consulta externa o urgencias decirle, no requiere hospitalización? Porque el término dificultad respiratoria, si un médico dice, lo veo con dificultad respiratoria, le conté la frecuencia respiratoria, pero no estaba menor a 30, y la guía le dice que no requiere hospitalización, desde el punto de vista del examen físico, ¿cómo podemos precisar eso? Con frecuencia respiratoria y saturación. Tú me diste la respuesta. Sí. Lo que quiero es llegar a una discusión acá, porque hay que redefinir esos casos, aparte de que ya hay circulación local del virus, ¿no? Bueno, de pronto antes de pasar una anotación, los criterios de caso, que son los que pues últimamente están por el ministerio, los tengo en las diapositivas, pero no decidí al final no incluirlos porque con las actualizaciones de la OMS y las últimas definiciones realmente considero que requieren ya una redefinición. Así es, eso requiere una redefinición. En la charla. Sí. Mira que el punto que quiero llevar, si todos tienen el libro de Magui, ojalá todos lo tengan, váyanse al capítulo 19. ¿Saben cuál es el libro de Magui? Yo me imagino que muchos lo conocen. Gabriel, tú lo conoces, ¿verdad? Sí, claro. Listo. El capítulo 19 dice frecuencia respiratoria y anormalidades en el patrón respiratorio. Listo. Entonces, caso 2, si bien está dentro de sus ítems, dificultad respiratoria me parece que es una palabra muy abrupta y muy ordinaria para que el médico de cuidado primario pueda discriminar que un paciente requiera o no manejo intrahospitalario. Cuando uno lee Magui, ellos tienen un punto de corte. El punto de corte de la frecuencia respiratoria por encima de 28 por minuto tiene un LR, es decir, aumenta la probabilidad de neumonía en un 2.7%. Tiene una sensibilidad muy baja y una especificidad entre el 80 al 99%. Y la saturación, que es el capítulo anterior, muestra que cuando la PO2, la saturación de oxígeno, perdón, está por debajo del 95%, es más probable que sea neumonía a que no sea. Entonces yo, considerando lo que he visto con respecto al caso 2, creo que es necesario que nosotros seamos más precisos en el examen físico, así como dicen la temperatura por encima de 38 tomada por el médico, por el clínico o por quien lo tome, podríamos también hacer una medicina de precisión con respecto a la frecuencia respiratoria y con respecto a la saturación, teniendo en cuenta además que serían variables clínicas que nos podrían definir o discriminar mortalidad. Teniendo en cuenta eso, he revisado Magui y normalmente la frecuencia respiratoria es muy también dependiente del observador y depende también de la condición clínica del paciente, es decir, ante la presencia de fiebre aumenta la frecuencia respiratoria también, la ansiedad aumenta la frecuencia respiratoria. La toma de cómo tomar la frecuencia respiratoria, es decir, muchos de los clínicos tomamos la frecuencia, incluso ahí me puedo incluir algunas veces por la rapidez, la frecuencia respiratoria durante 15 segundos y no lo hacemos durante 60 segundos. Eso ha demostrado que cuando uno lo hace en menor tiempo, se le escapa mucho la taquipnea a la hora de la evaluación. Es por eso que he querido hacer una propuesta, y eso lo estoy escribiendo, es que en ese de redefinición de casos debemos ser más precisos en la frecuencia respiratoria. Si tú observas el QI-SOFA, que fue lo que tú observaste, utiliza como punto de corte frecuencia respiratoria por encima de 22. Si observas insuficiencia respiratoria aguda grave por encima de 30, y mira que el Instituto Nacional de Salud y la CIN también utilizaron puntos de corte diferentes. Mi propuesta es utilizar un umbral que no sea tan grande, pero tampoco sea que sea en el rango intermedio. Para mí, el QI-SOFA tiene un punto de corte importante, pueden irse a la referencia 15 a 18 de Magui, y ahí explica predictores variables de las variables clínicas de neumonía, y he querido considerar la frecuencia respiratoria como punto de corte 24 y la saturación de oxígeno por encima de 95. Es decir, que ese caso 2, yo puedo decir que se puede ir para la casa desde el punto de vista clínico cuando el paciente cumpla con temperatura mayor a 38, si tiene fiebre, frecuencia respiratoria menor o igual a 24, saturación de oxígeno por encima de 95, pero si el paciente en el ingreso que tú crees que está en caso 2 con las condiciones que aquí se están definiendo de acuerdo al MinSalud o a las nuevas redefiniciones,
Si la saturación está por debajo de 95 o la frecuencia respiratoria es mayor a 24, probablemente ese paciente, no creo que el clínico o ya sea el médico general o incluso el internista desee darles alta temprana, sino todo lo contrario, en ese paciente desde el punto de vista clínico utilizar las variables paraclínicas. Entonces, pues evidentemente juega un papel importante las imágenes, la radiografía torácica, el hemograma por la linfopenia, el LDH y no menos importante, el dímero D. Es una propuesta que tengo, no sé qué piensan ustedes, es solamente una idea de que hagamos más medicina de precisión desde el punto de vista del examen físico. ¿Me escuchan? Ay, pero ahí me queda una inquietud. Recuerda que la saturación de oxígeno va a variar dependiendo de los pisos térmicos o a la altura que estemos. Entonces, ahí estaba revisando Maki y Maki no hace una apreciación sobre eso. Igual fue una revisión rápida. Tú que la vimos a profundidad y de pronto has investigado más. Pues recuerda que toda saturación por debajo de 90 se Exacto. correlaciona con una PO2 por debajo de 60. Por Correcto. encima de 90 está la PO2 por encima de esos valores. Yo les puedo mandar ahorita la gráfica donde tengo el cruce de números entre la saturación y la PO2. Evidentemente, sí, de acuerdo al piso térmico va a cambiar, pero creo que se tocaría también hacer entonces un estudio, no por COVID, sino desde el punto de vista gasométrico, cuál es la PO2 ideal de acuerdo a tu presión atmosférica. Lo único estudio que se hizo en Colombia fue en Medellín, donde se logró encontrar cuáles eran las variables gasométricas normales de la población en esa altura, distinto a las otras ciudades en Colombia. Pero eso ya sería un estudio que podría hacerse basado en cuál es tu gasometría de acuerdo a tu altura. Creería que no sé si estamos a tiempo de hacer eso cuando la saturación... Te digo cuál no, es pero Fallor, uno normalmente cuando calibra el ventilador lo puede hacer con presión barométrica del sitio donde esté y uno la puede calcular perfectamente. Entonces, digamos, aquí todos los ventiladores de la unidad de cuidado intensivo están con presión barométrica de 760, ¿sí me hago entender? Entonces, y a medida que vayamos subiendo, pues esos ya vienen prediseñados por fábrica, o uno también los puede calibrar en las unidades de cuidado intensivo. Entonces ya digamos en Bogotá ya están calibrados con la presión barométrica de Bogotá. Entonces eso es importante, ¿no? Sí, eso es desde el punto de vista de ventilación, pero estamos hablando desde el paciente ingresa. O sea, por eso, Jair, aquí por ejemplo estoy estudiando la tabla de Maki y Maki te dice predictor de hospitalización y mortalidad en todos los pacientes, saturación menor de 90. Con un LR de 4.5 y te dice lo siguiente, para detección de neumonía y egreso de pacientes con fiebre y con tos, el punto de corte es 95%. 95%, por eso estamos hablando como predictor de neumonía, mire el LR ahí. Exacto, es de 3.1, o sea, es significativo, pero ahí viene mi pregunta, o sea, teniendo en cuenta, o sea, por ejemplo, los pisos térmicos, o sea, tengo entendido que entre más alto, la saturación va a bajar un poco más. Sí, pero mira que el punto de corte que utiliza la Organización Mundial de la Salud, que muy bien lo ha mencionado ahorita Gabriel, incluso el Instituto Nacional de la CIN, ¿así cuánto fue el punto de corte que colocó Gabriel? Fue 90. Por eso, de 90, teniendo en cuenta como criterio de insuficiencia respiratoria aguda grave. Estamos hablando del paciente que tú consideras como insuficiencia respiratoria supuestamente leve o moderada, que es el que me parece que tiene una dificultad. ¿Por qué? Porque tú como clínico vas mira que incluso ellos tienen como neumonía leve mayor a 93, si te das cuenta, ahí lo tiene Gabriel. ¿Cómo tú puedes realmente hacer que el clínico en el salón de urgencia pueda definir qué es leve o moderado? No neumonía, sino insuficiencia respiratoria leve o moderada, que es lo que menciona la guía. No, ahí estoy de acuerdo con aquí está hablando de neumonía confirmada por radiografía tórax. Yo no estoy hablando todavía de la radiografía. Estoy hablando es que la enfermera de urgencia o el médico interno o el generalista vio al paciente, le tomó los signos vitales y dice, este paciente yo prefiero hospitalizarlo, solamente desde el examen físico. Yo coloco el punto de corte 95, entiendo tu posición. No, o sea, mi pregunta es, o sea, yo entiendo, aquí se supone que estamos al nivel del mar, entonces ahí sí valdría el 95, pero por ejemplo, en el caso de Bogotá o regiones más altas,
ahí viene mi pregunta. ¿Cuánto realmente podría sugerirse? Porque yo entiendo lo que tú quieras hacer y quieras hacer un texto y también me gustaría ser partícipe del mismo para tratar de ser como una especie de guía o que pueda ser publicable y dar una opinión bastante acertada. Y ten en cuenta que, por lo que he visto, no hay una definición muy clara en el punto de leve, moderado, sino pasas de leve a grave. Entonces ahí es donde viene mi inquietud. Por eso, para poder resolver esa inquietud, tendrías que, como te digo, hacer un estudio gasométrico, cuáles son los gases normales a nivel de cada altura. Y eso ahora pues tendría que ser otro estudio. No, correcto. ¿Sí? Eso es lo que te digo. El punto de corte 95, te voy a decir exactamente cuánto se relaciona con la saturación, con la PO2. Ya te voy a decir. 88. Ya te digo. Para tener eso claro. $93, 88 y 100, ¿no? Un punto de corte 95 de saturación, ¿verdad? Se relaciona con una PO2 de 88 a 90, como dice Camilo. Exacto. Sí, es que es así. No, 88 es que lo que pasa es que... Y tú defines insuficiencia respiratoria desde el punto de vista gasométrico cuando una PO2 está por debajo de 60 o cuando una PCO2 está por encima de 50. Por más que cambie la saturación con la altura, no creo que de 89 baje a 60 la PO2. No, correcto. O sea, habría que ser muy bruscos, o sea, habría que ser también muy precisos desde el punto de vista gasométrico, que pues si tú tienes una PO2 de 80 aproximadamente, tu paciente va a estar mejor que el que tiene una PO2 por debajo de 60. Por eso es que ellos utilizan como neumonía grave saturación por 2 a 90 el ambiente. Exacto. De todos modos, es válida tu pregunta. A lo que me refiero es, tendríamos que hacer el estudio y eso pues tocaría hacer más, hacer la pregunta problema. Estoy buscando el libro de Patiño, que me acuerdo que algunas yo lo leí y ellos hacían una especie de equiparación entre lo que era la saturación y los gases, y aparte de eso, te colocaban algunos pisos térmicos. Estoy precisamente buscándolo para mandarlo al grupo y tratar de salir de la duda y ver qué tanto es la correlación. Por eso, la correlación que tengo es eso. Ya con respecto a los pisos térmicos, tocaría, como te digo, hacer el estudio gasométrico, pero podríamos precisarlo. Para eso quiero que se abra la discusión. Yo lo que quiero es que seamos más que digamos, sí, digamos, eso está bien. Yo estoy de acuerdo con Fair y todo, pero pues lo que decimos yo creo que debe ser un poquito más práctico. Yo pienso que estoy de acuerdo con la saturación de oxígeno por arriba del 93% que dice el consenso. Y yo sí sería un poquito más estricto y frecuencias respiratorias mayores o iguales a 22. O sea, como el quiz-SOFA. Es correcto. Perfecto, sí. Si tú mezclas la frecuencia respiratoria mayor o igual a 22 con una saturación de oxígeno mayor de 93 o menor de 93, eso te da una rentabilidad bastante buena. Entonces, yo pienso que si el diagnóstico más que en cuanto a parámetros radiológicos o RT-PCR, sí para los médicos generales y los que estén en atención primaria tienen que ser fundamental y fundamentado en el examen físico. Exacto, y muy básico. O sea, si y muy fácil, exacto, tiene que ser lo más sencillo. Si tú cambiar ese término dificultad respiratoria, podrías cambiarlo por frecuencia respiratoria mayor o igual a 22 y saturación de 93. Mayor 93 sería tu propuesta. Yo sería mi propuesta 93, porque es que 95 ya nos estamos yendo muy arriba. Y yo basado en la bibliografía de Magui, por el aumento de la mortalidad haría 95, pero para eso quiero que abramos la discusión y para que se haga el trabajo que estoy haciendo en la redefinición de casos, más que todo en el examen físico basado en el... Sí. Pero me parece bien si quieres, Camilo, hablamos por el interno más tarde. Sí, dale. Igual Andrés también. No sé, bueno, respecto a la presentación, y con respecto a la presentación, sí, muy bien, estuvo muy bien, Gabriel, te felicito, una presentación excelente.
Y pues para recordarles que esto está modificándose todos los días, ¿no? O sea, ya todos los días se ha estado modificando y se ha estado como insistiendo en que las pruebas diagnósticas y todo esto. Yo quisiera hacer puntualidad en dos cosas fundamentales. Una, la seroconversión. Los pacientes que se hacen seroconversión, pues de IgM a IgG se dice que hay una ventana entre 5 a 14 días, como ustedes vieron ahí en la gráfica, pero pues esto es muy relativo, ¿no? O sea, dicen que a partir del 14º día, se empieza a elevar la IgG, pero yo encontré alguna bibliografía que esa ventana puede ser indeterminada, de más o menos unos 5 días. Y son estos pacientes los que no sabemos en qué ámbito están y es donde las limitaciones de las pruebas rápidas están. Además de los asintomáticos que todavía no tienen expresión de anticuerpos, ¿cierto? Entonces, esa ventana de seroconversión es donde se acuña un término bien importante y bien interesante que son los pacientes que se están reinfectando, ¿cierto? Entonces, fíjense, ahí la ventana terapéutica del 14 a 21, ¿no? De ese 14 a 21 donde se dice que probablemente ya haya una esté transformándose o haya una seroconversión. No todos los pacientes hacen seroconversión. No todos los pacientes hacen seroconversión así tan rápido y tan efectivo como eso. Y hay una ventana de más o menos 5 días donde, mientras que transcurre la conversión de IgM a IgG, el paciente no se sabe cuál es su comportamiento y es donde se ha visto en estudios en la población de cuidado de la salud, es decir, en médicos que se están reinfectando, ¿no? Una y otra vez, se están reinfectando. Entonces, eso es bastante importante. Y lo otro que quería decir es ese periodo asintomático de 0 a 7 días, que es bastante importante, porque ahí es donde se acuña el término de portador asintomático, donde pues no tenemos expresión de anticuerpos de ningún tipo, y es donde pues estos pacientes, más que todo niños, son los que están pues, y que los que no sufren tantos síntomas, ¿cierto? Son los que pues podemos considerar que son los más proclives a ser portadores asintomáticos. De resto, pues nada, de resto eso era lo único que quería decir y ya todo lo demás que dijo Gabriel estaba muy bien. Bien, doctores, por favor que si pueden activar su correo de la universidad, porque vamos a tratar de trabajar con los cambios radiográficos de acuerdo al tiempo de evolución de la enfermedad. ¿Están viendo mi pantalla o no? ¿Sí están viendo mi pantalla? Sí, Sas. Sí. Déjame que se me perdió. Aquí está. No sé qué se perdió ahora. Puedes creer. Aquí, esta gráfica. Miren esta gráfica que es muy bonita y es cómo se muestra la frecuencia de cambio de la tomografía de tórax basado en el tiempo de curso de la enfermedad. En la fase temprana, es decir, entre los 0 a 2 días, la tomografía de tórax puede ser normal hasta en un 56%. Mientras que en la fase tardía, ¿verdad?, la tomografía de tórax puede ser anormal en un 72% y lo que más observamos son los patrones en distribución periférica. Cuando observamos la consolidación en la fase intermedia, aproximadamente el 55%, teniendo en cuenta la fase intermedia entre 3 a 5 días. Es decir, nosotros podríamos incrementar la probabilidad del diagnóstico radiológico cuando la enfermedad es más tardía que temprana. Y eso es importante porque puede que incluso con un caso probable o inicialmente sospechoso, donde no tenemos aún la prueba molecular, y si lo detectamos en fase temprana y la prueba molecular, la prueba inicial es negativa, pero tenemos alta sospecha, si lo hacemos la radiografía en la fase inicial, es probable que la tomografía de tórax es probable que sea normal. Si lo hacemos en fase intermedia, incrementamos la probabilidad de acuerdo al curso de la enfermedad. Esto es una charla que les voy a pasar, un webinar que se hizo en el Johns Hopkins, un muy buen webinar donde también muestra la sensibilidad y especificidad de los hallazgos tomográficos versus las pruebas moleculares.